Seguimos en Cable Noticias con este informe especial, un tema bastante delicado pero muy importante: menores víctimas de abuso sexual. Doctora Mónica, ¿cuál es la cifra actual que se registra en Colombia de los menores que han sido víctimas de estos abusos? Mira, la cifra que da Medicina Legal es más o menos 24.000 niños, 24.000 personas que fueron a Medicina Legal, y de esos el 80% son menores de edad. Sin embargo, lo que hay que ver es que muchos de los niños que son víctimas nunca van a Medicina Legal, entonces hay un subregistro muy alto. Entonces, aunque vemos que son 24.000, uno dice, uy, es muchísimo, pero en realidad es muchísimo más de lo que vemos en las estadísticas. Lo que sí sabemos además es que el 35% de esos niños que son víctimas de violencia sexual y no reciben un tratamiento adecuado, pueden repetir esas conductas, pueden perpetuar esas conductas abusivas. Entonces empiezan a repetirlo con sus compañeritos y en muchas ocasiones se quedan estancados en una edad determinada, que es donde ellos fueron víctimas, por decir, a los 7 años, y entonces empiezan a buscar niños o niñas de esas edades, de 7 años. Entonces es muy importante que busquemos esa ayuda para poder superarlo, porque de verdad muchas personas, cuando uno empieza a ver, incluso si miramos uno de los casos más grandes que ha tenido Colombia, que es Garavito, Garavito reporta haber sido víctima de violencia sexual y cómo él empieza a repetir esa conducta con otros niños, perpetuando, y es la forma digamos, de ellos sentir como algo de alivio con ese dolor, en vez de buscar, digamos, una manera más adecuada, que es a través de un proceso terapéutico. Bien, doctor Belisario, esto es bastante, podría decirse de pronto tenebroso, al tener en cuenta que se puede generar una cadena. Esa persona que no ha sido tratada, que no ha sido vista por un especialista con este problema, puede de pronto repetir, incidir en eso para mitigar su dolor, pero además, ¿qué puede pasar con esa persona? ¿Qué otras cosas pueden pasar con esa persona que ha sido víctima de abuso sexual? Bueno, no es un mito, es una realidad, como ya lo ha manifestado la doctora Mónica. Puede convertirse también en un agresor, en especial si no ha elaborado esa herida psicoemocional de infancia que tuvo también siendo víctima. Adicionalmente, puede tener otras secuelas o otras consecuencias en relación con comportamientos que son inestables y adictivos. Entonces hay una adicción al alcohol, adicción a las drogas alucinógenas, tentativas de suicidio o consumación del suicidio como tal, unos comportamientos muy fuertes de promiscuidad, de homosexualidad. Varios de los homosexuales que he tenido la oportunidad de entrevistar reportan abusos sexuales a edad temprana, y reportan el abuso sexual no por una mujer, porque también hay mujeres abusadoras, sino por hombres como tal, durante cierto lapso y con cierta crueldad, incluso en donde han sido víctimas de este comportamiento. Entonces, pues las consecuencias son diversas, y si no se trabaja con la víctima, si no se elabora ese dolor junto con la víctima y la familia, porque también necesita una red de apoyo, pues las consecuencias pueden ser nefastas. Vamos a ver entonces una campaña que se realizó en Estados Unidos, precisamente en donde el tema central es el silencio y esas cosas que le puede estar diciendo el agresor al menor para que no denuncie. Who can tell me? Hands up. 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Nah. Sally, you're not eating again. What's wrong?
fine. Can I go now? Situaciones que podemos notar en los menores, el silencio y la recordación, el tener siempre en la mente que esa persona puede estar allí y lo que nos ha dicho puede quedarse allí como resultado del temor que le tiene a denunciar, resultado como el temor que le tiene a volver a ser agredido por esta persona. A esta hora saludamos también a Socorro. Socorro, buenos días, bienvenida a Cable Noticias. Socorro, buenos días, ¿nos escucha? Mira, muy buenos días. Es para agradecerles inmensamente. Su colaboración, su esfuerzo, su anhelo porque haya algo diferente, que no sea única y exclusivamente el hecho de que la humanidad entera vea con esa indiferencia a estos niños indefensos, a criaturas tan pequeñas, seres que merecen todo el respeto de la humanidad, porque no los podemos comparar ni siquiera con las fieras, porque las fieras no son capaces de cometer una monstruosidad de esta naturaleza. Esos seres humanos, esos hombres, son monstruos, son dignos de que la ley, con todo el rigor, única y exclusivamente merecen la pena de muerte, porque no es justo. Esas cifras tan inverosímiles, tan monstruosas, es que no existe en este planeta alguien que verdaderamente pueda controlar, pero única y exclusivamente la pena de muerte, porque no merecen más. Muchas gracias, muy amables, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Socorro, muchísimas gracias a usted por comunicarse hasta ahora con Cable Noticias y contactarse con nosotros a ser parte de este informe especial. Seguimos invitando a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros. Las líneas están abiertas y son 368-5677 y 268-0041. Doctor, ¿qué otras cosas podemos notar en esa persona que es agresor del menor? Miren, y lo ilustra muy bien el comercial que acabamos de ver. El componente psicológico principal, aparte de sentir placer sexual, cierto erotismo, al tocar, al manejar al menor, es el componente del control y el poder que tiene sobre el menor. Ese componente es el que le genera mayor placer al agresor. A él le gusta saber que el menor le puede mantener su secreto, que lo puede dominar, que lo puede de alguna manera obligar a que le haga cosas sexualmente explícitas. Ese componente es el que el agresor tiene también en su comportamiento y el que hace que se perpetúe también ese comportamiento. Ya como el tiempo, digamos, ya se nos está acabando, vamos a empezar a hablar acerca de una situación que se puede generar, que es bastante contradictoria, y es el de pronto disfrute de ese menor en esa situación. ¿Y esto qué puede generar, doctor Belisario? Le genera culpa al menor, le genera duda sobre saber si denunciar o no denunciar, porque en un momento puede decir, bueno, lo que me hace fulanito me resulta placentero, me resulta rico, pues de pronto no debe ser tan malo, pero también, como decía anteriormente, viene otro tema de, pero ¿por qué me pide que lo tenga en secreto? ¿Por qué a mis amigos o a mis amiguitas no les pasa lo mismo, si esto es normal o si es común como él me lo dice? Entonces esa disparidad le genera un conflicto interno al menor que en ocasiones lo culpabiliza, hace que él se culpe, que sea autopunitivo contra él mismo, y en otras ocasiones dificulta la revelación del abuso. Dificulta la denuncia. A esa hora tenemos otro televidente que se comunica, que se contacta con nosotros. Bienvenido a Cable Noticias. ¿Cuál es su nombre? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Liliana Ortiz, de Pasto, Nariño. Liliana, buenos días. ¿Cuál es su aporte a este informe especial que hemos hecho en Cable Noticias acerca de los menores que son víctimas del abuso sexual? Sí, ese es un tema súper álgido y sobre todo en Nariño. Desafortunadamente lo que yo quería contarles es que acá en Nariño, en unos municipios, sobre todo los de difícil acceso, realmente este problema se ha culturizado, la violencia sexual se ha culturizado. La razón que nosotros hemos podido identificar cuál es la falta de respuesta de la institucionalidad frente a los eventos.
Realmente hay municipios, como le digo, de muy difícil acceso, donde lo que es justicia, protección y salud, tenemos muchas dificultades para la atención de las víctimas. Liliana, gracias por su aporte hasta ahora en Cable Noticias. Ya vemos entonces de pronto una mayor cercanía de esas personas, de esos padres, el diálogo, el escuchar a los menores, pero también un mayor aporte de toda la sociedad y claramente del Estado. A esta hora hacemos una pausa en Cable Noticias, pero ya regresamos con más información.